ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir a la palabra de Dios hoy. Éxodo capítulo 8, versículo 9 al 11. Éxodo capítulo 8, verso 9 al 11. Felicito a los que toman apuntes, a los que tienen allí su libreta y a los que acostumbran tener los apuntes. En casa reposan aproximadamente 15 agendas que tengo llenas de mensajes expuestos y recibidos, donde mis hijas saben son un gran tesoro y amo y entiendo más que ni los mismos libros, porque son apuntes míos que uno entiende sus jeroglíficos y recuerda otra vez la palabra. Dice Éxodo capítulo 8, verso 9 al 11, y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Versículo 11, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Le coloqué un título a este mensaje: oportunidad a las ranas. Oportunidad a las ranas. Ya ahorita vamos a entender por qué. Oportunidad a las ranas. La vida del ser humano, desde que nacemos, alguien dijo que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero eso no tendría sentido si fuera solo esto. Dios tiene un propósito. Pero hay algo personal de cada ser humano, que queremos no equivocarnos, hacer las cosas bien. Queremos que nuestra vida y todo lo que hacemos gire en torno de la perfección y de lo bien hecho, y cuando fracasamos o tenemos un mal pase, entonces es difícil levantarnos, y a eso le tememos, y eso nos conlleva a dudar en tomar decisiones, nos hace de doble ánimo, inconstantes, pocos de fe, de pronto difícil para tomar una decisión en determinado momento, y pensamos mucho. De hecho, una de las cosas que hacemos cuando jóvenes es pedir oración. Yo recuerdo que cuando estábamos en Soacha, una pareja de jóvenes, había una niña muy linda y había un muchacho no muy agraciado, pero obviamente le llamaba la atención de la chica, y él, todo espiritual, entonces va y se le acerca y le dice: mira, yo he sentido de parte de Dios y creo que también Dios está en medio de todo. Quisiera que fueras mi esposa. ¿Y por qué no iniciamos una relación de noviazgo? Ella también, muy espiritual, le dice: bueno, joven, gracias por pretenderme, pero lo que vamos a hacer primero es que vamos a orar. Y colocó a este muchacho en oración y ayuno. Y no fue de un día, yo recuerdo que fueron 3 meses. Pobre muchacho se aflacuchentó, bueno, en fin, casi lo acaba, ¿no? Y él orando. Y yo estaba también dentro de los jóvenes, era un amigo de él. ¿Y qué hubo? ¿Cómo va la cosa? No, nada, todavía ni me mira. Siga orando, siga orando. Y él se le acercaba para esperar una buena respuesta. Bueno, mi amor, y ya casi, ¿qué decidiste? Y ella se queda: no, sigue orando que Dios me revele. Y claro, parecía ser una sabia decisión, y bueno, lo mirábamos desde ese punto de vista. Esto conllevó a que no solamente en este lugar, sino en todas las iglesias y casi todos los cristianos, siempre hablamos de la voluntad de Dios. Y aún los padres, los ancianos, los viejos pastores, hablamos de que mira que hagas la voluntad de Dios. Y entonces le pusimos a todo la voluntad de Dios. Entonces, si vas a tener un novio, una novia, si vas a comprar un carro, si vas a comprar una moto, si vas a poner un negocio, si vas a viajar, si
vas a comprar un vestido, si vas a tinturarte el cabello, si vas a cortar el cabello. Bueno, cada cosa y cada decisión que tomamos, anteponemos la voluntad de Dios. Entonces era muy usual preguntarle, ¿cómo va la situación? No, esperando la voluntad de Dios. Está ayunando y orando el joven por la joven. Y ella también está en clamor para ver si Dios coloca el sentir. Pero realmente la verdad de esta situación era que ella no le gustaba. Y lo que estaba orando era que el Señor le pusiera amor por él, y eso iba a ser difícil porque era una decisión a simple vista. Finalmente, después, para cortarles la historia, porque no es cuento, es historia. Finalmente, cuando se cumplieron los 3 meses, se quedó mirando y dijo, yo no sentí de parte de Dios, creo que no es de Dios. Pero desde un principio sabía que no había un gusto, porque Dios no iba a colocar. Entonces, tratamos de meter en algo que Dios puso, un libre albedrío, una voluntad propia, de que nosotros hacemos, compramos, nos enamoramos y escogemos a la persona que nos parece. Y ahí son las cosas. Y así es que funciona. Entonces, está bien una oración, pero verdaderamente nosotros sabemos distinguir. Y ahí es donde quiero ir a un versículo antes de ir al tema. Job capítulo 28 y verso 28. Job 28, 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Aquí este texto habla de 2 cosas importantes, sabiduría e inteligencia. El temor de Jehová es la sabiduría. Esa palabra temor, para que de pronto comprendamos un poco más, a veces suena como miedo, como susto, pero es respeto. Es respeto, es honra. He aquí el respeto al Señor, la honra a tu Señor, eso es sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. Es de inteligentes apartarse del mal, saber. Ahora, ¿cuándo sabemos las cosas cuando son buenas o no son buenas? Por allá hay un proverbio, creo que está en, no recuerdo ahora la cita, verso 13, Proverbios 22, 13. A ver si es esta la cita. Dice, el perezoso el león está afuera y seré muerto en la calle. No, no era. Pero hay un proverbio que entonces nos envía precisamente a esta parte de la inteligencia, el saber que hay una edad, hay una etapa donde tú y yo sabemos distinguir lo bueno y lo malo. El avisado del mal. Gracias. El Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde, se aparta. Se esconde y se aparta. Por allá, cuando usted mira el libro del profeta Isaías, capítulo 4, versos 6 y 7, dice que el niño comerá leche y mantequilla hasta que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es perfecto, entre lo que le conviene y lo que no es para él. Tenemos una edad y un tiempo donde la inteligencia nos lleva a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y eso no podemos discutir. De hecho, hay una de las dispensaciones en la cual el hombre perdió toda inocencia y se apartó de Dios. Se le llama como la conciencia. El primer tiempo o la primera dispensación o periodo de tiempo fue la inocencia, luego llega la conciencia cuando ya sabe discernir. De ahí para acá todo ser humano podemos discernir entre lo bueno y lo malo. A veces nosotros no comprendemos lo que Dios hizo en los niños, la inteligencia que les dio, y nosotros entonces no menospreciamos que Dios ya colocó inteligencia, y un niño de 8 años, pastor, es que él todavía no sabe. Pero un bebé desde que nace ya sabe, ya comprende y manipula y puede hacer las cosas. De ahí para hasta un animal por instinto. Un animal sabe cómo comportarse y depende de la educación que usted le dé, la formación que le dé también. Cuánto más un niño que Dios le dio la sabiduría. Entonces, volviendo al tema,
de cómo pedir la voluntad de Dios, de cómo saber. En esas cosas Dios te dio inteligencia. Querida chica, mujer, dama, si usted está mirando hacia afuera, el Señor dijo en una escritura, pero en ese texto ni siquiera debíamos de aplicarlo. No os unáis en yugo desigual, no. Obviamente, si ella no tiene o él no tiene el conocimiento de Dios y no hay el temor de Dios, o el primer paso que es la sabiduría, que es el temor a Jehová, pues si no tiene el primero, está lejos del segundo. Si no tiene sabiduría, está lejos de la inteligencia. Si no hay temor de Dios, ¿cómo puede haber sabiduría apartarse del mal? Amén. ¿Sí me hice entender? Será difícil. Así que ¿para qué escoge afuera? Estoy orando, Señor, a ver si es la voluntad de Dios. Yo sé que ese loco lo traigo aquí, lo transformo y será un alma para el Señor. Pero usted y yo no podríamos hacer nada. El que transforma, el que cambia, el que obra, el que hace en una vida es el Señor. Y si Él no ha entendido esa primer parte de la sabiduría, que es el temor a Jehová, muy difícil entenderá la parte de la inteligencia, que será apartarse del mal. Quiere decir que si es una niña que se junta o un caballero que se junta con una mujer que no hay el temor a Jehová, pues ahí sí, como dijo alguien aquí, un amigo, va a llevar del arrume. Pues le va a ir mal. Y entonces usted dirá, pastor, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad? Ahí no tiene que ver la voluntad de Dios. Usted puede ayunar, puede colocar a ese muchacho en cuarentena, en vigilia, apartarlo, enjaularlo, pero cuando salga de esa jaula, cuando acabe la cuarentena, cuando acabe el ayuno, va a ser el mismo. Por eso usted que sabe elegir y que tiene la sabiduría y la inteligencia, no cometerá errores, amén, porque sabemos. Esto era parte de mi introducción de lo que quería hablar de Job 28, de la sabiduría y la inteligencia. Así que dile a tu hermano, como para que recuerde este primer paso de la introducción, no olvides tener sabiduría e inteligencia. Porque puedes tener sabiduría y puede estar el temor de Jehová en tu corazón, pero si la inteligencia no está, no te apartas del mal y no entenderás. Y entonces vas a decir, ¿por qué estoy llevando? Hermano, si usted sabe hacer lo bueno y colocó un negocio, una taberna, un negocio de cerveza, a lidiar con borrachos, hermano, con problemas, con policía, eso está. Si usted sabe, se fue a vivir donde la suegra, hermano, corra. No, mentira. Pero ese es un consejo de Dios. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un consejo. Y no porque yo tengo una mamá y mi mamá también es suegra. Pero ella es linda como mamá, como suegra. La viejita es de su temple. Ella es hermosa. Pero verdaderamente quien sabe lidiar con los padres somos los hijos. O el esposo, sí. Pero verdaderamente es eso. Así que eso es fuerte. Aunque gracias a Dios, Dios me dio unos suegros maravillosos que me aman mucho. Pero también hay que aprender que Dios dijo, aquí. Amén. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Ahora, así como en lo personal hay decisiones como estas, que aunque somos hijos de Dios, usted toma la decisión y por eso usted ve personas que alaban, mire, en estos tiempos, el año pasado y este año ha sido tremendo, donde uno ve adoradores. Se casó el del piano con la vocalista y al año ya se separaron. ¿Y qué pasó? Pastor, no era la voluntad de Dios. Hombre, usted no vio que ese flaco era bueno tocando, pero malo trabajando. Y no estoy hablando de mi flaquito aquí. Es que hay otros flacos en otra iglesia. Pero es eso. Entonces va a tener que lidiar con ciertas circunstancias. La convivencia es diferente. Somos naturales personas. El pastor aquí al frente es una lindura con corbata, una belleza. Pero véanlo en la casa roncando, véanlo en la terquedad. Mis hijas, pregúntenle, venga, acérquese a mis hijas, a mi esposa, ¿cómo es el pastor? No, ese loco ronca, ese loco, no. Usted le dice, coja por acá y se va es por allá. No.
es terrible. Porque todos tenemos un temperamento y será difícil, amén. Pero eso es con la gracia de Dios. Así que, hermanos, si a usted pensó que le va a tocar el peor o la peor, no, tranquilo. De aquí para adelante, ahí vamos. Ahí vamos, que Dios nos ayude, amén. Dios nos ayude porque estamos en un proceso de formación. Y solo seremos perfectos cuando seamos transformados en cuerpos de gloria, amén. Ya está. Ave María. Bueno, no hablo más. Vamos a ir. ¿Por qué mi título? Oportunidad a las ranas. ¿Qué significan las ranas? Hablamos del pueblo. Conocemos las 12 plagas, 10 plagas. Ya le aumenté 2. 10 plagas de... Todo va subiendo. Oye, todo sube. Perdónenme allá los que están. 10 plagas es para sacarles una sonrisa. Las 10 plagas de Egipto, eso tienen un sentido. ¿Sabía usted que el Dios del cielo lo que quiso fue confrontar a Faraón y cada plaga tenía que ver con una deidad, un dios pagano de Egipto? Pero no voy a hacer referencia a todas, solo me voy a enfocar en las ranas. ¿Qué significaban para ellos las ranas? Entonces las ranas para los egipcios la mostraban o adoraban una diosa llamada Het, que tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana. Ahí van a salir unas imágenes que está. Y eran adorados porque era una diosa que representaba la fertilidad. Entonces, ella era invocada en todo lugar. Además, que en el área sexual de los egipcios había un desorden tremendo. Eran una cultura que se describe como desordenada sexual, que llegaron hasta tal punto que es lo que nos están trayendo a los días, que sea tan natural ver en un parque una pareja teniendo relaciones, que sea tan natural que si llegaba la visita de los egipcios, podía estar allá la pareja y estaban los primos, eso es como si fuera almorzando, comiendo, haciendo una actividad normal de casa. A ese punto era donde había, y eso lo contenía la cultura egipcia, y eso lo vivían ellos. Y esa diosa, que su nombre es Het, era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, de la abundancia, de la prosperidad. Además le reconocían como el aliento de vida. Decían que cuando una mujer iba a dar a luz, esta diosa la acercaban y daba el aliento de vida al bebé que nacía. A ese punto lo llevaba. Entonces, ya comprendiendo que aquella mujer que tenía cuerpo de mujer con cabeza de rana, de Bactracio, entonces era representada como una diosa para los egipcios. Y el Señor envía esta plaga de ranas. Al principio pareció ser bueno, wow. Fue un asombro, porque en una época el Nilo se llenaba, era normal, natural, como cuando llega el invierno y usted va al campo, y es normal en algunos sitios uno encontrarse unos zapotes, unas ranotas, ¡bac! Y es normal, y usted puede contemplarlos. Hasta ese punto pues es pasable. Y cuando ya empezaron a llegar las ranas, de pronto pensaría el pueblo egipcio, nos visitan los dioses, es algo bueno. Pero a manera que fueron creciendo y fue abundando las ranas, entonces ya se volvió algo que incontrolable, algo fuera de lo normal, algo que no tenía sentido, algo que ya empezaba a ser fastidioso. Además que no solo por su figura, por su olor, sino también por su sonido. Si usted ha estado en algún lugar donde hay ranas, esa bulla toda la noche, usted no sabe ni dónde está. Pero cuando hay pocas, ahora se imagina toda la tierra de Egipto llena de ranas, ese escándalo tan terrible. Eso era terrible. Ahora, lo más tremendo es que el Señor los probó, los metió al lugar donde ellos colocaban su diosa. Mire dónde los llevó. Capítulo 8 de Éxodo y versículo 3. Capítulo 8, verso 3.
de Éxodo. Dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en la casa, en la cámara, en el cuarto, pero no solamente en el cuarto, donde duermes y sobre, ¿por qué sobre la cama? Ahora tiene sentido, porque era la diosa de la fertilidad, porque ahí era donde se cometía todo el pecado de los egipcios. Y el Señor dijo, les mostraré con lo mismo que creen, les llenaré la cama. Y no era una sola ranita. Usted se podrá irse a acostar y usted levantar y ser ranero. Duerman ustedes, yo vengo ahora. Porque era fastidioso. Llenaría la cama y llenaría las casas, los siervos. Y no solamente los siervos, los hornos donde iban a sacar el pan. Porque era la diosa de la ¿qué? Abundancia de la comida. Iban a sacar el pan y ese reguero de rana. Y no solamente en los hornos, estaba en las artesas de amasar. O sea que había ranas por todo lado, llenando toda la casa, confrontando a Dios, diciendo, ustedes es su Dios, pues les voy a llenar la tierra de su Dios. Y a ver qué pueden hacer verdaderamente. Y a ver qué hay. Y es cuando les confronta con lo mismo, es cuando les dicen. ¿Sabe algo? Hay tiempos donde tal vez nuestra rana no es esta rana. Y tal vez usted dirá, no, pues eso eran los egipcios. Pero tenemos ranas de nuestro tiempo. Y le damos la oportunidad a algo primero antes que a Dios. Y de hecho, el Moisés, versículo 9, que leímos, 8, 9. Pero si ve ustedes, no, sí, Moisés. Yo dije, Moisés, usted me tiene, bueno, ya estoy poniendo a Noé en el desierto, a Moisés en el arca. Éxodo 8, 9, iba a hablar de Moisés. De hecho, Moisés, en el capítulo 8 de Éxodo, ahora sí vamos bien, verso 9, dijo Moisés a Faraón, dígnate. Mira, lo voy a colocar a conciencia tuya. Dígnate, habla tú. No lo voy a decidir yo, lo pongo en tus manos. Dígame nomás, ¿cuándo debo orar por ti? Si usted ya vio, esto está lleno de ranas. Dígame, ¿cuándo oro por ti? Yo estoy dispuesto, yo me imagino que estaba con Aarón, listo. Apenas le diga, cierre sus ojos y oramos para que esas ranas desaparezcan. O sea, tómese usted el trabajo, decida usted cuándo voy a orar para que esas ranas se acaben. Por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti. ¿Y qué hizo Faraón? Versículo 10. Y él dijo, mañana. ¿Por qué se dio la oportunidad de un día más? ¿Por qué mañana? ¿Por qué no dijo, mire, estas ranas me tienen hasta acá? ¿Por qué no dijo, mira, ya no puedo ni acostarme, no pude hacer el pan, fui a sacar mi artesa, estaban metidas esas ranas? Y el olor es putrefacto, es fastidioso, ya me tiene cansado su canto. ¿Por qué no dijo, sácame Moisés estas ranas? Porque era su diosa. Porque dijo, bueno, ¿y qué tal que esas ranas vengan de parte de nuestra diosa Hek? ¿Y qué tal que hagan algo? ¿Y qué tal que me equivoque? Hagamos una cosa, Moisés, mañana ore. Déjeme a ver y le doy la oportunidad a mis ranas. Déjeme y le doy una oportunidad. ¿Qué pasa? Mañana. Y así está el pueblo. ¿Usted sabía que nosotros le dejamos la oportunidad a las ranas a veces? A veces, como cristianos, esperemos a ver, consentimos momentos y dejemos a ver de pronto. ¿Quién quita, pastor? Démosle la oportunidad de pronto, si no, mañana sí vengo a la iglesia. Usted dirá, no, pastor, vea, si no pasa nada de hoy en 8 días me entrego al Señor.
Si no pasa nada, de hoy en 8 días le creo y ahora sí ora por mí. Si no pasa nada, ahora sí. Alguna vez fui a orar por un hombre que tenía cáncer. Y yo siempre que voy a orar, anteriormente me decían, pastor, ¿va a orar por un enfermo? Y entonces corríamos al hospital. ¿Y quién es el que está enfermo? A ver, aquí está, Señor, sánalo. Y entonces orábamos y no se sanaba. A veces orábamos y se moría. Y era la frustración para uno de pastor. De hecho, mi madre, les cuento un comercial allí, mi madre la invitaban a orar por un enfermo y hasta ahora a la viejita se le reconoce el ministerio de mandar para el cielo. No le conocimos ninguno que se hubiese sanado. Todos por los que oró mi madre partieron con el Señor. Y era un ministerio, lo reconocimos así definitivamente. Entonces cada que iban a pedir oración, ¿quién quiere que ore? El pastor primitivo. Hermana Gatica, gracias. Y a veces nos pasa a los pastores eso. Pero corríamos. Entonces yo entendí y dije, bueno, es lo que quiero yo. Pero si esta persona quiere darle la oportunidad a la rana todavía. Y me pasó hace como un año y medio. Y fui a orar. Dijo, pastor, pues ore. Pero la verdad ya fuimos a donde el brujo y nos hizo, estamos esperando a ver qué pasa. Estamos mirando a ver si la rana funciona. Pastor, estoy esperando, si me va mal el domingo voy a la iglesia. Y si no, déjeme trabajar los domingos. Y estamos dándole la oportunidad a las ranas. Pastor, déjeme y yo decido servirle al Señor. Y verdaderamente me comprometo. Si ya veo que no, me comprometo. Y le estamos dando. Porque no tomamos una decisión firme. Porque el Señor ama en medio de todo. Yo les digo algo, no ha sido fácil ni será fácil. Ojalá pudiera decirles, el camino del Señor es fácil, ligera su carga. No pasa nada, usted de aquí para adelante todo. No. El Señor Jesús lo presentó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y yo lo he notado. ¿Sabe usted cuando usted le da dolor de cabeza, se enferma, le da gripa, cuando usted tiene alguna afectación, un dolor, qué es lo primero que hace? ¿Verdad? Llamamos, por favor, una cita médica o tomamos una pasta. Y cuando vamos al médico, cuando vamos al especialista, cuando tomamos pasta, no quiero decir que no sea bueno. Pero ¿por qué primero que todo no presentamos delante de Dios, delante del Señor? Alguna vez teníamos una avecita y la avecita murió. Y a Amor se le ocurrió decir: ay, Amor, ore por la avecita. Y yo ¿seguro que oro por la ave? Sí, Amor, ore, que Dios lo escucha. Yo no puedo, y ya estaba llorando. A mí me movió orar, no por la avecita, sino porque lloro. Hice una cama de silicio, fuego desciende. Pero Dios me movió algo cuando estaba ahí. Estaba mirándolo así, la avecita estaba ahí con yo ese piquito. Y la soplé. Y vivió la avecita. Cuando se despertó hacía con el ala así, pero no. Denle un aplauso a Dios. Y quiero decirle que aún como pastor yo quedé admirado cuando la echamos a la jaula. Si está viva, ahí hola y sí. Y me fue riendo, asombrado. Como de una avecita. Y entonces aprendimos. Y alguna vez el perrito estaba renco ahí cogiendo. Y Amor, dije, sí, ya sé, ya voy a orar por el perro. Y ahora oro más por los animales que por las vidas, porque creen más. Se sanan, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos dejamos de lado. Y la oración es lo último. Aun cuando nos cuentan cosas, mira, te voy a contar, pero para que ore. Mentiras, no oramos, mano. Antes de orar, venga, yo le voy a contar, pero ore también, ore. Unidos en oración. Y ninguno ora. Es el chisme cristiano. Porque dejamos la oración, es lo último que hacemos.
Aún en momentos de aflicción, en momentos de necesidad, de angustia, vamos a hacer un negocio, Señor, que me salga Dios mío. Y esa es la oración que hacemos a veces. Qué vergüenza con el Señor. Porque primero esperamos que la rana, si la rana de pronto hace algo, y si no en últimas, pues ore mañana. Ora mañana. Y eso nos lleva, y no estoy hablando de Faraón, estoy hablando de un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que venimos y adoramos, exaltamos su nombre. Usted lleva una hoja de vida y primero vaya a hablar, ay, venga, recomiéndeme bien, ¿sí? Hermano, es otro hombre. ¿Qué pasa si yo voy con mi hoja de vida delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, tú conoces si me conviene o no me conviene? Si es el lugar indicado que tienes para mí. Si no, puede haber mucho salario, pero no quiero, Señor. Si me va a apartar de ti, si hay un horario de trabajo que no me sirve, Señor, no permitas. Gracias, Dios. ¿Lo hacemos? No. Porque ya lo hacemos es cuando uno llevo 2 años sin trabajo. Ayúdeme a orar. ¿Y por qué no oró hace 2 años? Porque le creímos a las ranas, hermano. A la rana que trabajaba allá, a la rana que trabajaba allá. Y no le creemos a un Dios que puede abrir puertas, que puede hacer las cosas. Lo digo personalmente, mira, permítame contarles de mí, cuando yo recibí ese resultado de examen de mi columna, que me dijeron, mira, tienes una afectación de columna, el médico me dijo, te doy 50-50. Y ese día fui a recibir el examen solo, y me dijo, mira, aparte de eso, 5 años y estarás en silla de ruedas. Y yo me fui, ahí sí me dio la del chavo. Y yo recuerdo que no alcancé a llegar a casa. Fui en la moto, me estacioné en un lugar, me puse a tomar un tinto, me agaché. Si hubiera encontrado uno de ustedes para que hubiera orado por mí, pero no había nadie. Me encontré, fue un loco ahí. Eso la vida sigue, decía el loco. Pero llegué a casa y me encerré. ¿Cómo te fue, amor? Le conté a mi familia, le conté a mi hermano, todo. Ay, mi hermano dijo, de pronto hay alguien que le pueda ayudar en su columna. Mire, de pronto visite. Alguien me dijo, vaya ya que lo soben. Otro. Por todos lados me daban respuestas. Y como a los 8 días, después de que esperé que mis ranas hicieran algo, ni la rana de mi hermano, ni la rana de mi vecino. Permítame presentarlos así, es con respeto. Él es un pastor. Pero ninguna de mis ranas hizo nada. Yo fui a que me sobaran la columna. Salí, fue más cogiste, loco. Y no pasó nada. Pero ¿sabe algo? Cuando me entré a mi cuarto, lloré. Y tal vez lloré de angustia. Porque verse uno inválido, con todo respeto a los que tienen, que Dios me los fortalezca, porque no es fácil. Una persona que le gusta correr al fútbol, jugar, montar moto, salir activo. De las personas que mi esposa me regaña porque un festivo me levanto, así sea a sacar el perro, man. Pero no me gusta quedarme en cama, yo no soy. Y yo llorando en la presencia del Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo. Entonces viene, ¿y por qué me dejaste de último? ¿Por qué una noche más con tus ranas? ¿Por qué no corriste? ¿Por qué en tus situaciones no corriste a mí? Y llorando, en mis lágrimas he tenido que decirle, Señor, perdóname, porque esas benditas ranas les creí más. Pensé que podían hacer algo. Yo no sé si Dios te está hablando allí, pero hemos dejado nuestra fe. El mismo Señor Jesús lo dijo, mira, no puedo hacer cosas a causa de tu fe, porque faltó fe. Y entonces esa falta de fe nos lleva a ser de doble ánimo. En Santiago capítulo 1 verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces hay cristianos que conocemos de un Dios, que conocemos de fe, y cuando deberíamos de ser decisivos y tomar una decisión, sí, yo lo hago. Entonces tenemos que avanzar, aprender. Yo le he enseñado a mis líderes aquí, hágalo. Yo siempre voy a hacer negocio como si tuviera toda la plata, y no por dármelas, porque tengo un Dios que la tiene. ¿Cuánto vale? Mañana le traigo la plata. Dígame cuánto vale, dígame nomás. Y en esto me dijeron tanto, le dije en tantos días, no, dije gracias a Dios, me dijo que no, porque no había. Pero
Así decisivo. Y lo mismo en la fe, que usted pueda decir: el Señor lo hará, me sacará de esta, Él me salvará. Aquí hay un hombre que quiero poner de Leito. Cuando llegó aquí, llegó con unas lagrimotas. Arriba en la oficina me dijo: pastor, es el acabose con el problema. Él nos contaba. Y ante asuntos jurídicos y ante la situación, era su realidad. Pero la verdad la tenía Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y aunque la realidad era que iría a pagar una condena, que estaba todo terminado, la verdad era que Dios dijo: mira, yo te tengo. Y él me dijo: pastor, ¿y cómo? ¿Qué hago? Yo les contaba la otra vez. Yo: pastor, tengo 5 millones, se los doy a un abogado. Yo: que sí. Aquí tengo abogados, y con todo respeto. Yo le dije: mire, pues si no tiene más, esperen Dios, que Él es mejor abogado. De pronto pierde los 5 millones y la libertad, mano. Al menos váyase con los 5 millones para la cárcel, predica, compra una buena Biblia y Dios le tendrá. Eso fue lo que le dije a Leito. Mi hermano, pues prepárese, que Dios lo necesita ya en la picota predicando, gloria a Dios. Yo lo voy a visitar y le llevo Biblia y Nuevo Testamento. Imagínese ese pastor. Pero gracias a Dios, por lo menos a Rana sí sirvió. Porque él estaba hablando de creer. De creer. Aunque tal vez habían pasado ya otras ranas, ¿no? Porque a veces en el afán, en la ansiedad, en el temor nos lleva. Y eso nos lleva a tener doble ánimo. Y a no tomar decisiones, a decir: Dios me respaldará, Dios me sacará. Como estuvo con Moisés, va a estar conmigo. No sé cómo, si a él lo suplió en el desierto, lo hará conmigo. Usted sabía que el propósito del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, cuando vemos que le ofrece una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, el propósito no era la tierra prometida. Ese no fue el propósito. Porque nosotros nos pasa lo del pueblo de Israel: haré de ti y te daré, y vemos el final. Pero ese no es el propósito. El propósito era en el camino. Él quería que confiaran pasando el Mar Rojo, que tuvieran su fe puesta en Él, pasando los amorreos, los heteos, los fereceos, pasando, conquistando cada ciudad, y poder decir que al final, recibiendo el premio, decir: bueno, este es el galardón, pero ya aprendimos todo. El Dios que tenemos, lo conocimos. Hay una adoración que cantamos: en el desierto yo te conocí como mi amado, ¿cierto? No dice: en la tierra prometida yo te conocí. No, en el desierto. Porque el propósito de Dios en cada circunstancia es que aprendamos a conocer. Yo estaba seguro que conocía el amor de Dios. Estaba convencido que el haber crecido con un padre pastor, con una madre pastora, que el haber tenido hermanos pastores, que haber ministrado alabanza, que haber conocido a mi esposa y que haber estado en la alabanza y en un ministerio y haber crecido en la iglesia, ya había conocido el amor de Dios. Estaba convencido. Pero ¿sabe cuándo lo conocí? Cuando, llorando, dije: Señor, si tú me sostienes, verdaderamente me amas. Ya llevo 9 años de lo que el médico dijo no caminará. Esa era mi realidad. Pero 9 años viendo su verdad y su amor, que me tiene en pie. Amén. Dele ese aplauso al Rey. Y 3 años de no ir al médico. Porque seguramente si voy y me hacen una resonancia, me va a decir: uy, no, es que le queda hace un mes. Usted está descolgando el último huesito, mano. Yo no sé cómo es estado. Y entonces, ¿para qué voy a ir a escuchar esa rana, mano? Prefiero decirle: Señor, tú me seguirás sosteniendo. Tú me seguirás fortaleciendo. Y no pasaré otra noche. Quiero orar hoy. Hoy, ora por mí hoy. Yo de Faraón, ahí sí, ya teniendo este conocimiento, caería de rodillas y diría: ora por mí hoy. Ora por mí hoy.
es hoy, Señor. Por eso, Moisés en el capítulo 32 de Éxodo, ahora sí es Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 25 y 26, tiene que pararse decisivo y enseñarle al pueblo y decirle, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, verso 26, se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Llegó el momento en de decir, mire, ya no más. Ustedes están creyendo más en las ranas de Egipto, y de hecho habían hecho un becerro de Egipto. Pero es el tiempo, júntese conmigo el que esté por Jehová. Usted mira la historia, ¿qué hicieron los hijos de Leví? Ellos mismos fueron y mataron a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos. Si usted no está por Jehová, usted adoró el ídolo. Y hubo una gran mortandad, porque llegó el momento de decir, mira, o tus ranas o Jehová el Dios de Israel. Por eso también Elías, en primera del libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, en un momento decisivo, también toma una decisión y se para frente a los profetas de Baal y a los de Acera. Y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Iglesia, este es el momento de decidir. Pero ya no es más mañana, pastor. Ya no dejes una noche más. Y hay decisiones que tenemos que tomar. Y eso sucede en todo ámbito. Cuando empezamos el ministerio, yo siempre decía, no, yo sé que tengo que servirle a Dios, pero todavía no, Señor. Yo sé que tú me llamas. Yo sé que desde los 15, 20 años, una mujer me miró a los ojos y me dijo, tú eres levita, Dios te llama, tú tienes un llamado pastoral. No rehuses más. Y yo me escondía allá detrás de Amor. Usted fue hasta allá y me sacó y me paró al frente. Y ese día lloré, pero dije, una noche más con las ranas. Y me fui con las ranas. Y nada que obedecía. 18 horas detrás de un volante. 2 de abril del 2001. 7 de la mañana. Barrio Cartagenita, San Cristóbal. Suben 2 jóvenes usados por Dios. No le echemos la culpa al pobre Satanás, porque Dios los mandó. Vaya, acuérdenle. Y cuando sentí un puñal, y en el momento que entró el puñal en mi vientre, automáticamente, eso que uno dice que se acuerda de toda la familia, de todo, la verdad a mí no me pasó. Yo me acordé en ese instante, fue del llamado. Dije, me fui y no le serví a Dios. Y ahí sí volvió mis hijas, mi esposa. Y lloraba y lloraba. Y mis compañeros me decían, ¿le duele? ¿Le duele? ¿Qué pasó? ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? A mí no me dolía acá. Me dolía aquí. Porque se me esfumaba. Y yo le di una noche más a las ranas. Una noche más. Fue todo un testimonio que yo lo he contado. El llegar a la clínica, el atenderme una doctora, el entrar, hacerme una radiografía, salir, ella decir, mira, 2 milímetros. Le sirvió haber tenido barriga. Por primera vez amé mi barriga. Dice, gracias, Señor, gracias. Cuídala, Señor. Pero ¿sabe por qué? Ore por su barriguita de vez en cuando. A veces sirve. Mire que Dios, si hubiera estado flaco, no estaba aquí, mano. Dele la gloria. Diga, gracias, Señor, por la barriga del pastor. No, pero sí, entró por la grasa que tenía. Mucha grasa. Eran 7 centímetros. Ya bajé, pero 7 centímetros. Ya bajo, pero a la rodilla, gracias.
Más bien denle un aplauso a Dios. 7 centímetros, 2 milímetros, perforaría mi intestino. Cuestión de minutos, segundos, me envenenaría, y muy envenenado, porque es pasa, ya que estamos sonriendo, pero Dios no permitió. No fue casualidad, no fue la barriga, fue que Dios me tenía y tenía que prepararme y decir, mira, ya pasó una noche y usted sigue con sus ranas. Cree en el llamado. Después de que me atiende la doctora, salgo a caja, voy a pagar, me han hecho una radiografía, paso el recibo y me dice, ¿quién te atendió? La doctora tal. Yo tenía ese recibo por alguna razón. Yo creo que Dios permitió que se me perdiera, porque estaría adorando mi recibo, porque definitivamente fue un ángel. Cuando voy a pagar el recibo, el de la caja dice, ¿quién lo atendió? Le dije, esta doctora. Pero si es que aquí no tenemos doctoras. ¿En qué consultorio lo atendieron? Le dije, en el de allá. Dijo, allá está pagado, allá no hay nadie. Le dije, pero si allá me atendieron, es más, me dio la droga, mira aquí todo. Y vengo a pagarle. Y él me decía, no, es que allá no hay nada. Que sigue, usted está aparte de herido loco, man. Camine a ver dónde fue que lo atendieron. Y yo entré y mis ojos lo vieron. Cuando entré al fondo, el consultorio estaba apagado, ni siquiera estaba prendido. Y yo le dije, mira acá. Dijo, mira, aquí trabaja un doctor en la tarde. Pero si aquí me atendieron. Es más, yo me acosté ahí. Y me miró. Pero si me atendieron. Hermano, ella no trabaja aquí. Y le dije, entonces, dijo, yo no le puedo cobrar porque ¿cómo le cobro a alguien que lo atendió que no es de acá? Y yo busqué porque sabía que era un ángel. Eso me movió mis sentimientos, me movió todo. Dele ese aplauso al Rey. Y cuando yo salgo, yo sabía, no me cobraron ni la droga porque se la autorizaron, pero si no es de aquí y ya se la dieron, pues váyase. Dios hace tan perfecto que me ahorró hasta la plata. Y cuando salía yo llorando porque sabía, entonces a algunos les duele mucho y yo no, oye, eso es algo que nadie sabe. Yo salí llorando con mi paquete y yo lloré y cantaba, yo lo haré, obedeceré. Y cuando iba saliendo, vi una mujer que venía atacada llorando y dije, se parece a mi esposa. Y era ella. Y cuando yo veo, venía llorando también. Y nos pasamos los dos llorando. ¿Estás vivo? Le dije, sí. Quería que Es que afuera me dijeron que un señor que había entrado apuñalado murió. En ese mismo instante recordamos el texto que decía, daré hombres por ti. En ese mismo instante yo entré por el lado del parqueadero y un hombre entró por urgencias, juntos apuñalados el vientre. Lamentablemente él falleció, pero yo salía con vida. Y Dios tenía un propósito. Tengo que decirle, no lo cuento con gozo porque dejé una noche más a las ranas. Esperé un momento más. Le di largas a mi situación cuando pudo ser antes. Cuando vi cómo se escaparon almas. Cuando vi que podía haber predicado desde más joven. Cuando les digo a mis hijas, empiecen a predicar. No hagan lo que hizo su padre. No sean tercas como su padre. Porque pude haberlo hecho antes. Hay momentos decisivos. ¿Quién está por Jehová? Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. No daré más campo a las ranas. No daré más momento. No será mañana. La oración será hoy. Hoy. Ojalá alguien me hubiese movido este momento. Tal vez hubiera tomado una decisión más a tiempo. Y no tuviera que haber pasado esos momentos de angustia. Para mi casa, mi familia, mis hijas, mi madre. No hubiese tenido un momento de reprensión. No hubiese tenido que pasar dolor. Me hubiese ahorrado muchas cosas.
por darle un tiempo más a las ranas. Por eso en el verso 10 le dice Moisés, capítulo 8, verso 10 de Éxodo, y le dijo mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. ¿Quién decidió? Faraón. ¿Quién decide? Tú decides. La decisión está en ti. ¿Cuándo hará la oración? ¿Cuándo le creeremos? Mira, la pandemia, perdóneme que haga referencia, pero la pandemia Dios permitió por probar nuestra fe. Y la verdad, yo le voy a ser sincero, me sentí como un pastor de religión. ¿Por qué? Yo le decía, amor, el pueblo no cree. Hay temor. Como si jugáramos a venir un domingo acá a cumplir. Como si fuera un hobby. Como si fuera nomás, yo voy, canto y ya. Pero si me pasa algo, estoy fuera. Estoy solo. ¿Quién me protege? ¿Quién me guarda? ¿Quién me sustenta? Eso es lo que vivimos. Porque hay temor. Muchas personas que faltan hoy están trabajando. Cuando el cuarto mandamiento dice, para santificarlo. Para santificarlo. Muchos creerán que si no trabajan hoy, el Dios que venimos a alabar no nos sustenta. No nos dará la comida, la cena. No nos dará. Mi temor era, yo le soy sincero, ¿por qué no me retiré antes? Porque yo tengo 3 hijas y mi mayor temor era, ¿y la universidad? Ay, ¿y la universidad? ¿Y la universidad? ¿Cómo le doy universidad a mis niñas? Y todos ponemos en las ranas. Bueno, mi hermano tiene plata, de pronto él me ayuda. Esa rana no sirvió, man. Dije, bueno, de pronto por el lado de mis cuñados, mi suegro, de pronto esculcamos para ellos chinos. Tampoco esas ranas. Y ponía. Y ese era el temor. Y mi temor era grande, la verdad. Cuando llegamos a pastorear aquí, les voy a contar algo a los antiguos. Nosotros veníamos de comer hamburguesa de 2.500 y le encimaban a uno la gaseosa. Llegamos aquí, llevamos 20 días. Pastor, vamos a comer hamburguesa. No, nosotros no nos gusta eso. No nos gusta porque... Y fuimos. ¿A cómo la hamburguesa? ¿A cómo es? Sí, la hamburguesita vale 7.500 y con gaseosita vale 10.000. No, estamos llenos, una para todos. Una pata. Cuando alguien dijo, no, pastor, es que lo vamos a invitar. Ah, no, todos, 4 hamburguesas, 5 acá, 5 hamburguesas para esta mesa. Y yo dije, ay, amo, gracias a Dios porque no alcanzaba sino para una. Ellos no sabían. Pero Dios empieza a usar. Porque empiezas a creerle en cosas tan insignificantes, en cosas que parecieran ser que no. Y la universidad de mis hijas, Dios me sorprende. Aquí hay familia que sabe que es verdad. Mis hijas están aquí. Mi niña Andrea termina este año. Ella sabe. Mi hija terminó hace 3 años. 3 años, 4 años. ¿Terminaste? 4 años. 4 años. Y yo no hago sino ir con la tarjetica. Es que este es el valor de la universidad. Toma, pastor. Y sale un cheque. Y yo salgo. ¡Ah! Salgo. Gracias. Y salgo. ¡Ah! Claro, 7 millones. 7 millones. Cada 6 meses.
Y ya le dije, ¿sí sabes que este año entra mi otra hija? No te preocupes, pastor. Tráeme el recibo. No te estoy hablando de cosas que te muevan, sino del Dios. No sé cómo lo hará en ti, no sé cómo funcionará, no sé cuáles serán tus ranas, pero Dios hará las cosas. Ora, la oración es hoy. Dale el primer lugar, confía en Él. Si viene otra pandemia, yo no quiero volver a ver otra iglesia asustada, con temor, paniqueada. Hace 8 días fue que estaba en Soacha. Hace 8 días. Una iglesia, 3 servicios inmensos. Y por ser una iglesia grande, todavía están más asustados que nosotros, hermano. Y les dije, mire, quite de tapabocas. Vamos a adorar a Dios sin tapabocas. Y esto, como si lo hubieran dejado respirar. Confíen, tranquilos, descansen en el Señor. El Dios que tú tienes. Pero también estaba el viernes en reunión de pastores. Y se me acerca uno de los grandes pastores y me dice, pastor, ¿usted se vacunó? Le dije, pues yo confío en el Señor. Y si Él me lleva por eso, pues me llevará. Si no, me tendrá aquí para otros días. Y estoy seguro que si no me tiene en una silla de ruedas, tampoco me tendrá en un cajón todavía. Amén. Dele ese aplauso al Rey. Y no es fácil. En mi familia tengo un sobrino médico, una sobrina que es fisioterapeuta, tengo otros que tienen conocimiento de medicina, tengo una hermana, no es que mi familia, no, tengo una hermana que anda más asustada que, y con todo eso me ha tocado parar y decir, como toda familia nos dividimos, y me tocó pararme con mis padres y una hermana, la pastora Elizabeth. El que esté por Jehová, júntese con nosotros. En nuestra familia no se separó sino en decisiones, en pensamientos. Y todos somos pastores. Y a mí me dijeron, ¿cuál es su posición? Mi posición será desde que inició hasta que termine esta. Esta será mi posición. Y les cuento mi punto de vista, el tuyo. Pero yo creo, iglesia, que es tiempo de creerle a Dios. No te preocupes. El Dios que adoramos, el Dios que venimos a alabar, el Dios que alabamos es un Dios real. Es un Dios real. Quisiera inyectarte eso y decirte, es real. Y Job lo describió así, aun si él me matare en él, esperaré. Y cuando dijo esto, estaba su cuerpo lleno de sarna, estaba rascándose como una teja, estaba en la calle, estaba sin amigos, Bildad, Sofar y Elifaz, Bildad y Sofar, que eran sus amigos. Su misma esposa le había dado la espalda. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él en esas llagas, cualquiera de nosotros en una posición de esa diría, ya no existe mi Dios, se murió, algo pasó. Me quedo con las ranas. Pero él dijo, si él me mata, o si él permite que yo descienda al Seol, si él permite, en él sigo esperando. En él sigo esperando. Por eso ya en el último capítulo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso fue maravilloso, de ver que lo sacó en victoria, de ver que cumplió y de ver que aunque todos le dieron ya por perdido, ahí estaba la mano de Dios. Definitivamente, nuestro Dios tiene propósitos en todas las cosas, en todas las cosas. Y a veces nos lleva por dificultades, necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad y a veces permite cosas. Otras veces por falta de inteligencia, porque sabemos que es lo malo y lo hacemos, pues nos vamos de botes. Porque a veces no es proceso, sino es consecuencia. Entonces tenemos que diferenciar. A veces llevamos del arrume, dijo mi amigo, aquí, pero porque es una consecuencia.
Y usted no puede decir, es que Dios está haciendo un proceso. No. Si nosotros sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos, vamos a llevar consecuencias. Pero otras cosas son procesos que Él permite. Aprende a diferenciar. Así que termino con esto. Versículo 11. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Cuando el Señor activa la fe en nosotros, cuando Él se mueve en fe, hace obras. Mira, ni a Jesús mismo le creyeron. Allá en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, Él estaba haciendo milagros, pero llegó a su tierra, llegó a su gente y dijeron, oiga, ¿no es este Jesús? ¿No es el hijo del carpintero? Vea, dice, y no pudo ayer hacer allí muchos milagros. Leamos desde el versículo 3, por favor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Este no es el que hace las puertas? ¿Este qué hace aquí? No estaban y se escandalizaban de él, porque fuera otro personaje, pero Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en sus parientes. Qué difícil es ser pastor en casa. Qué difícil ser líder en casa. Qué difícil es ser sacerdote en casa. Cuesta, es muy difícil. Es duro cuando tú vas a hablar. Y no es Jairo, no es el terco, no es el que habla. Es difícil. Porque no hay fe. Porque este es el viejo Jairo. Es difícil. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el que veía milagros, veía la gloria de Dios, ahí estaba su gente diciendo, pero que vamos a creerle, este es el carpintero, el hijo de María, José. Y él dice, definitivamente cuán difícil es. Es difícil que algún día te miren como alguien que tiene fe, que va a creer. Pero no te preocupes, si no creyeron en Jesús, pero tú estés seguro de lo que haces, de la decisión que vas a tomar. Esté confiado en Él. Debes acrecentar tu fe, debes confiar en Él, debes estar seguro. Usted se imagina, por ejemplo, en mi casa, cuando nos reunimos 4 pastores, pelea de trenes. Es fuerte. Cuando yo vengo, le digo a mis viejitos, crean, a mi padre, cree, a mi hermano, mire, cree que Dios hará. Usted es irresponsable. Y entonces, porque hay Biblia, hay conocimiento. Este es Jairo, este es Fercho, esta es Elizabeth, este es Primitivo. Pero para afuera será Pastor Fernando, Apóstol Primitivo, Pastor Elizabeth, Pastor Jairo. Es difícil. Es difícil. Y si eso pasa, en tu casa tal vez te dirán, te volviste loco. Ahora sí, la sacó el estadio, este loco lo perdimos. Pero cree que Dios te usará, que tiene fe, que eres un profeta, que eres en tu tierra quien Dios te colocó, que eres sacerdote, que Dios hará contigo, que Él lo hará, que Él esté seguro de lo que Él te ha dado. Confía en la palabra que Él te dio, en lo que hizo. Te tildarán de loco, te señalarán, te sacarán. Eso lo hicieron con el maestro. Y si lo hicieron con él, Él dijo, si esto hacen con él, ¿qué no harán con ustedes? ¿Qué no harán con ustedes? ¿Qué esperamos? La decisión está en ti. No espere que tu familia misma a veces te respalde, porque no sucederá. No sucederá. Es difícil. En el caso mío, fui hijo de pastor, y aprender a diferenciar a papá de pastor y verlo como mi pastor y ahora como mi papá fue un proceso. Verlo en un momento como gritaba y verlo en otro momento como enseñaba. Este no es primitivo, es duro, es fuerte, pero Dios te dará la gracia, la gloria. Cree, aumenta tu fe. Aumenta tu fe. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Esto yo creo que es el colmo de los colmos del maestro. El Hijo de Dios no pudo. ¿Por qué? Por la
duda, la terquedad, la necedad y la dureza de corazón de ellos. No pudo hacer, salvo que sanó unos pocos, unos poquitos. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es fuerte. No te preocupes, a veces nos toca solos en casa. A veces será difícil. ¿Cómo explicarle a los nuestros? ¿Cómo decirle que hay un Dios que vive? Si aún los nuestros es difícil decirle, mira, hay un Dios que vive. No te lo dice Jairo, te lo dice el Señor. No soy yo. Alguien me dijo, pastor, usted al frente se ve como diferente. Le dije, tiene que ser así, porque es el Espíritu de Dios y habla primero a mi vida y luego a ti. Allá tal vez puedo ser la guadaña, otra rana para algunos, pero recibe esta palabra. A veces es difícil, pero levántate, toma una decisión. Di, ora por mí hoy, Señor, yo oraré hoy. Hoy oraré, Señor, no más ranas. Hoy tomaré una decisión, hoy creo esa palabra. Hoy te creo a ti, mi Señor, no lo que yo haya dicho, no al pastor, sino hoy creo esa palabra, Señor. Hoy has hablado a mi corazón, a mi mente, a mi vida, pero hoy creo esa palabra, confiaré en ti, creeré en ti, estaré confiado, seguro. El Dios que te predico hoy es real, Él vive, murió en la cruz del Calvario. Él fue el que hizo las cosas, cambió, transformó, el que cambió mi vida, mi familia. Él fue el que hizo eso, por eso estoy parado aquí. Si hubiese otra cosa, les diría. Pero Él es el Dios de ayer, de hoy, por los siglos, y vive y es real. Y su palabra es verdad. Es verdad. Ojalá hubiese otra forma, pero en la realidad es verdad. Aumenta tu fe, créelo. Créele a Él. Créele a Él. Ponte de pie.